Hola, yo soy Oscar Arellano y este es mi reporte de ¿Es mi ciudad sostenible? La ciudad que he escogido es Houston. ¿Por qué Houston? Ahí viví 8 años, de los 6 a los 14, entonces conozco la ciudad muy bien, conozco de sus poderes económicos, pero también sus debilidades ambientales. Primero, un contexto de Houston. Houston tiene uno de los PIBs más altos del mundo, 600.000 millones, que es más alto que Beijing. Houston está localizado por el Golfo de México y tiene un clima subtrópico. Houston recibe su agua de los lagos Houston, Conroe y Livingston. Houston es igual una de las ciudades que contamina más por su alta dependencia de los automóviles, igual por sus grandes industrias. Tiene más de 7 millones de habitantes y 5.5 millones de coches. Aquí podemos ver esa dependencia. El PIB de Houston proviene de muchos sectores, estos siendo Information Technologies, combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural, electricidad, agricultura y manufactura. El consumo de eléctrico de Houston es de 112.5 terawatts por año y contamina más de 56.000 toneladas al año. Aquí en esta Excel podemos ver cómo llegamos a ese número. Ok, el primer sector, calidad de agua. Aquí podemos ver cómo hay muchos elementos químicos que hay en el agua. Aquí está muy bien dividido. Aquí podemos ver el máximo permitido por el gobierno y ahí está el promedio de esos elementos en el agua. Como podemos ver, la diferencia del promedio contra el permitido es muy alto. Entonces esto significa que hay una buena calidad de agua, así que Houston recibe un semáforo verde en este sector. Consumo eléctrico. Aunque Houston consuma mucha electricidad, 115 terawatts horas por año, esto la verdad no es mucho en comparación del resto del mundo. Houston solo representa ni la mitad de 1% de ese consumo eléctrico y representa casi el 0.1% de esa punto 1% de la población. Así que la verdad Houston está muy bien en su consumo eléctrico, así que recibe un semáforo verde. Costo de generación eléctrica. En promedio cada casa en Houston paga alrededor de 3 pesos mexicanos por cada kilowatt hora. Si lo comparamos a un país como México, solo cuesta un tercio del precio, costando solo un peso. Pero en un país como Dinamarca cuesta 7 pesos. Así que está en un rango intermedio. Así que recibe un semáforo amarillo. Consumo de combustible per cápita. Houston, como ya había dicho, Houston depende muchísimo de sus coches. Y en promedio la gente de Houston usa más de 1.700 litros de combustible por año, aunque hay que tomar en cuenta que muchos de estos vienen de vuelos internacionales y barcos que contaminan mucho más. Pero aún así eso no es una excusa, tiene un semáforo rojo, súper rojo casi negro. Área verde per cápita. Houston es una de las ciudades más grandes del mundo y así puede tener más áreas verdes per cápita o en general y tiene 101 kilómetros cuadrados. Esto representa casi 14 metros cuadrados por persona comparado con Ciudad de México que solo tiene 6. Es muy alto, entonces recibe un verde. Exposición a altas concentraciones de PM2.5. Solo son 5 gramos por metro cúbico, que está muy bien en comparación de Ciudad de México, que es 63. Está muy bien, recibe un semáforo verde. Diversificación económica. Aquí con esta gráfica podemos ver cómo se divide la economía de Houston. Aunque depende mucho de combustibles fósiles, no podemos ver cómo no dependen completamente. Tienen muchos sectores muy grandes de la economía como su comercio, servicios, gobiernos, educación y otros servicios de salud. Para concluir, podemos llegar a la conclusión que Houston es una ciudad muy rica, tiene mucho dinero y recibe este dinero de muchos sectores como el petróleo, pero lo usa para bien y trata su agua, está tratando mejor el medio ambiente cada vez un poco más. Entonces, en general recibe un semáforo verde casi amarillo. Y muchas gracias, esta es toda mi presentación.